Bienvenidos a la clase de desarrollo local de la Universidad José Cecilio del Valle. En esta ocasión, ya vimos en clases pasadas la técnica o el método del FODA para hacer diagnósticos, la matriz DOFAC para poder ya definir algunas conclusiones, estrategias, objetivos. En este caso vamos a ver otras herramientas que nos pueden servir para elaborar un diagnóstico municipal. Algunas otras herramientas de mucha utilidad para el diagnóstico municipal. Recuerden que en este segundo parcial estamos trabajando el análisis de viabilidad. ¿Qué tan factible, qué tan viable es elaborar o llevar a cabo con éxito ese plan estratégico? Eso es el análisis de viabilidad. Permite establecer esas estrategias a largo plazo o esas estrategias inmediatas, dependiendo de la problemática o la situación del municipio, administrar el riesgo, las posibilidades de riesgo, ya vimos amenaza, vulnerabilidad, riesgo, eliminando los obstáculos que podamos encontrar a lo interno y a lo externo del municipio, como lo vimos con el análisis FODA, a lo interno y a lo externo. Fortalezas y debilidades a lo interno del municipio, fortalezas positivo, debilidades negativo, y las oportunidades y amenazas a lo externo del municipio. Oportunidades es positivo y amenazas negativo. Debemos de hacer ese análisis interno, ese diagnóstico. Puede ser a través del FODA, que es una técnica práctica, sencilla, fácil de hacer, rápida. Debemos de analizar cuáles son esos factores críticos de éxito, qué es lo que hace o lo que puede hacer que nuestro plan de desarrollo o nuestro plan estratégico no se lleve a cabo a cabalidad o con éxito, qué es lo que puede truncar el desarrollo o la elaboración de ese plan o la ejecución, no tanto la elaboración, la ejecución del plan. ¿Qué factores son críticos que nos permitan lograr o no lograr y cómo solventar eso? Factores críticos de éxito. Ese es otro análisis. Analizar los actores sociales, quiénes son los que intervienen en la planificación, quiénes son los actores sociales en el municipio. La corporación municipal, por supuesto, como ente regulador del desarrollo. Las fuerzas vivas, patronatos, juntas de agua, colegios profesionales, etcétera. La empresa privada también. Entonces, analizar esos actores sociales presentes en el municipio que nos puedan hacer esa viabilidad de este plan, que nos colaboren, que participen en la ejecución del plan estratégico. Ojo, análisis interno y externo a través de un FODA. Análisis de esos factores críticos que puedan o no intervenir en el éxito de nuestro plan. Análisis de los actores, quiénes son los que intervienen dentro del municipio para la elaboración y ejecución, sobre todo, del plan. Buscar las estrategias para minimizar ese riesgo que puede haber en el plan estratégico. Ya vimos toda una clase sobre gestión del riesgo, vulnerabilidad, amenazas, etcétera. Entonces, hay que buscar las estrategias. Un plan estratégico debe contemplar todo lo que tenga que ver con amenaza, vulnerabilidad y sobre todo la gestión del riesgo, minimizar el riesgo. ¿Cuáles serían entonces esas otras herramientas de diagnóstico que podríamos elaborar, además o en vez de un FODA? Tenemos una herramienta muy práctica que se llama la ficha problema. Es donde analizamos los problemas uno por uno a través de toda una ficha, que esa ficha contiene, así como vimos en el árbol problema, sus causas, sus efectos, etcétera. Esta ficha hace un análisis mucho más profundo de cada problema. Analiza cada uno de los problemas. Este es el gráfico de una ficha problema, donde tiene el título del problema, o sea, cuál es el problema, contaminación, desnutrición,
falta de, etcétera, etcétera. Nosotros, por ejemplo, cuando estuvimos trabajando esto, trabajábamos códigos de acuerdo al área que correspondía. Por ejemplo, si era urbanismo y vivienda, tenía un código UV 01, 02, 03. Si era medio ambiente, MA. Si era socioeconómico, SE, por ejemplo, códigos SE01, etcétera. Entonces, para saber a qué área corresponde ese problema, a qué área es, si es ambiental, si es estructural, si es de urbanismo, si es de medio ambiente, etcétera. Luego aquí hay que describir el problema, una breve caracterización del problema. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el problema? Con cifras, con porcentajes, con muestras, etcétera. Si es posible, pues con fotos. Hay un apartado donde se le puede colocar fotos también. Luego, cuando uno describe el problema, analiza sus causas, cuáles son las causas que están originando ese problema, parecido a lo que vimos en el árbol problema, y también analizamos los efectos. ¿Cuáles son los efectos? Las repercusiones que tiene en las personas, en el desarrollo, en el municipio, ese problema. ¿Cuáles son las repercusiones que hay en el problema? Luego, ¿dónde se localiza ese problema? Localización puede ser geográfica, en el casco urbano del municipio tal, o en las aldeas tales, o en el área rural, en las escuelas, en los centros de salud. ¿Dónde se localiza ese problema? Luego, hay 3 apartados aquí que de una manera matemática, con números, definimos qué tan prioritario es el problema. Analizamos la magnitud del problema, cada uno con un valor máximo de 5 puntos. Valorizamos la parte cuantitativa y cualitativa del problema. ¿Qué tan fuerte, qué tan grave es el problema? Y aquí se pueden dar indicadores, se puede escribir alguna explicación sobre el problema para darle ese puntaje. Luego, la evolución esperada, también le damos un puntaje en base a 5 puntos. ¿Cómo creen ustedes que ese problema se va a incrementar o a disminuir con el tiempo? ¿Cuál es la tendencia de ese problema? ¿Se va a agravar? ¿Va a ser peor? ¿O se va a ir disminuyendo? Entonces, dependiendo de eso, se le da un valor aquí en la evolución esperada. La urgencia de intervención. ¿Es urgente, es inmediato intervenir ya? ¿O ese problema puede esperar un poquito más? Tal vez el próximo año podemos trabajar en él. ¿O no es tan grave como para intervenir urgentemente? Entonces, aquí también se le da otro valor en base a 5. Si los 3 son urgentes, una magnitud muy alta, una evolución muy negativa y es urgente, entonces tendría 5, 5, 5, 15 puntos. En base a 15 puntos vamos a definir la priorización de los problemas. Por supuesto, los que tengan mayor puntaje son los prioritarios, los que tengan menor puntaje pues van siendo menos prioritarios. Aquí se da la valoración total del problema, la suma de estos 3, puede ser 10, 12, 15, 8, dependiendo del puntaje que ustedes le den aquí. ¿Qué agentes o qué organismos son responsables de ese problema? No es que sean los que causaron el problema, sino a quién le compete atender ese problema. Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Corporación Municipal, el CODEM o el CODEL. En clases anteriores yo les había dicho que el CODEM era Comité de Desarrollo Municipal. No, es Comité de Emergencia Municipal. Y CODEL es Comité de Emergencia Local. Ahí tuve una pequeña confusión. CODEM es Comité de Emergencia Municipal y CODEL, Comité de Emergencia Local. ¿Qué organismos entonces son los encargados de atender, de solventar, de solucionar este problema? Las instituciones implicadas en esto. ¿Qué otros problemas están relacionados con esto? Si es problema medioambiental, ¿qué otros problemas hay que tengan relación con este? Si es de urbanismo, si es de vivienda, si es social, si es económico. ¿Y qué objetivos podríamos ya plantear para solucionar ese problema? ¿Cuáles serían los objetivos? Mejorar tal cosa, ampliar la cobertura de tal otra,
disminuir el porcentaje de tal enfermedad, etcétera. Entonces, aquí ya planteamos objetivos. Esta es otra técnica muy utilizada también para elaborar un diagnóstico. De cada problema se debe de elaborar una ficha de estas, ficha problema. Aquí está lo que habíamos visto en donde se le da el puntaje, por ejemplo, en la magnitud del problema, ese donde dijimos que le dábamos puntos a cada uno en base a 5. Si es muy crítico, 5 puntos. Si es muy grave, 4 puntos. Si es grave, 3 puntos. Si es moderado, 2 puntos. Si es leve, 1 punto. Esa es la magnitud del problema, qué tan grave es, qué tan crítico es. Y si es muy leve, pues le damos 0 puntos. O sea, si es un problema que realmente hasta no podría considerarse como tal, como problema. En cuanto a la evolución del problema, si es muy negativa la evolución, o sea que va a ser peor en el futuro, muy negativa, 5 puntos. Si es negativa, 4 puntos. Si es una evolución regular, o sea que no va a evolucionar tan gravemente, que no va a ser peor en el futuro, 3 puntos. Si es una evolución indiferente, 2 puntos. Y si tiene resolución, o sea, si se puede solucionar de una manera inmediata o tiene una resolución práctica, fácil, sencilla, rápida, entonces 1 punto. Y si realmente es una evolución pasiva, o sea, que no se va a empeorar, que ese problema no va a ser peor en el futuro, no va a evolucionar a estadios peores, entonces si es pasivo, 0 puntos. En cuanto a la urgencia de intervención, si es inmediata, si necesitamos atender ese problema de una manera inmediata, 5 puntos. Si es muy urgente, 4. Si es urgente, 3 puntos. Si es prioritaria, pero no inmediata o tan urgente, 2 puntos. Si es menos prioritaria, o sea que el problema podemos esperar para intervenir en él, 1 punto. Y si realmente es una intervención indiferente, que prácticamente no es necesario intervenir en ese problema, 0 puntos. Entonces la suma de los 3 es la que me va a dar la importancia o la priorización de ese problema. Por ejemplo, si el problema en total, la suma de los 3, de la magnitud, la evolución y la urgencia, me da de 0 a 4 puntos, es un problema leve. O sea, es un problema que no tiene mayor importancia. Si ya la suma de los 3 me da entre 4 y 6 puntos, entonces ya es un problema moderado. Ya hay que prestarle un poquito de atención. Si el puntaje anda entre 7 a 9 puntos, ya es un problema medio. Ya hay que prestarle un poco más de atención, ya empezar a pensar en soluciones, alternativas de solución. Si ya el puntaje empieza o llega de 10 a los 12 puntos, ya es un problema importante. Ojo, ya hay que prestarle más atención. Ya quiere decir que este problema es importante. Y si de repente la suma de los 3 anda por el puntaje total entre 13 y 15 puntos, ojo, consideremos lo que es un problema muy, muy importante. Es un problema prioritario que hay en el municipio. Por eso es tan importante hacer estas fichas. ¿Por qué? Porque este puntaje me ayuda a priorizar los problemas, cuáles son los más importantes, cuáles son los menos importantes, y también me ayuda a priorizar la intervención en estos problemas. Las alternativas de solución, cuáles son los que tengo que solucionar primero y cuáles son los problemas que pueden esperar un poco más sus alternativas de solución. Este es un ejemplo de una ficha problema, no me voy a detener a leerlo. Es de un trabajo que hicimos en todo el departamento de Olancho en el año 2005 y fue un plan de desarrollo que se hizo para el año 2030, o sea que todavía está vigente. ¿Cuál era el problema? Que había un déficit de vivienda en sus aspectos cualitativo y cuantitativo. Urbanismo y vivienda, el código urbanismo y vivienda 04. Y aquí, en la descripción del problema, pues habla hasta de unidades. 7.800 unidades, etcétera, etcétera, que hay un déficit, que hay tantas familias que no tienen, que hay un porcentaje, etcétera. El uso de materiales inadecuados,
que hay pocos proyectos de vivienda. Entonces aquí se da una explicación. ¿Cuáles son las causas de que ese problema esté en ese municipio? Escasos proyectos de vivienda, la estructura de la propiedad de la tierra, la migración del campo a la ciudad, difícil acceso al crédito, etc. ¿Cuáles son los efectos? Que aumenta el déficit de vivienda, los índices de hacinamiento, que eso es grave cuando hay 2, 3 familias viviendo en un solo cuartito. El hacinamiento trae consigo un montón de problemas, enfermedades, promiscuidad, etcétera, pérdida de la arquitectura autóctona, urbanizaciones en zonas no compatibles, en zonas de riesgo, etcétera. Todos esos son efectos que puede generar este problema. La otra parte de la ficha, bueno, también aquí hay otros efectos, los niveles bajos de ingreso, la falta de capacidad de pago de la población, y aquí hay otras causas y otros efectos. ¿Dónde se localiza? En todo el departamento en general, con mayor énfasis en las áreas urbanas de mayor desarrollo. Estamos hablando de Juticalpa, Catacamas, Campamento, etcétera. Donde hay más desarrollo, ahí está mayor el problema. Aquí está el puntaje, entonces, de este problema. Incluso aquí hay hasta una explicación donde habla de un porcentaje, el 69% en el área urbana son propias, el 29%, el 23% alquiladas, etcétera, etcétera. Y se le da un puntaje de 3, la magnitud del problema, qué tan grande es, un nivel 3. La evolución esperada, si no hacemos nada, ¿qué puede pasar? Es un poquito grave, entonces una evolución 4 y una urgencia de intervención que se consideró no tan inmediata a nivel 3. ¿Cuál es la valoración total del problema? 10 puntos. Entonces es un problema importante. Los agentes responsables, la alcaldía, la gobernación, la Dirección General de Vivienda, el Fondo Nacional de Vivienda, etcétera, son los encargados de solventar o de atender esta problemática. Y por último, los problemas asociados. ¿Qué problemas se asocian con el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda? La reducida capacidad de inversión, que es el código socioeconómico 03, la mala imagen departamental, insuficiente cobertura de abastecimientos de agua, que es en la parte de infraestructura, red eléctrica, mala imagen, mala gestión de residuos sólidos. Todo esto se relaciona, por supuesto, con el urbanismo y la vivienda, con el problema de vivienda. Son problemas que tienen una relación muy estrecha con este problema. ¿Cuáles serían algunos objetivos relacionados con esto? O sea, ¿qué podríamos tratar de lograr o qué podríamos lograr si ejecutamos este plan estratégico? La ampliación de la oferta de vivienda, mejorar las condiciones cuantitativas y cualitativas del sector vivienda, el crecimiento ordenado de las ciudades, el diseño adecuado de las viviendas. Ustedes como arquitectos saben la importancia de un buen diseño. El uso de materiales adecuados, también ustedes lo conocen muy bien, y disminuir o erradicar, si es posible erradicar, el hacinamiento. El hacinamiento trae muchos problemas. Este es un ejemplo de una ficha problema, para que ustedes la puedan analizar, si la quieren leer con más calma y ver cómo se hace una ficha problema. También les decía que en la ficha problema podemos incluir una evidencia gráfica, o sea, fotografías de lo que estamos hablando, de lo que estamos diciendo, mostrarlo en sitio que es verdad. Problema, déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda. Miren las condiciones. Entonces aquí estamos demostrando de una manera gráfica, con evidencia gráfica, que sí es cierto. Esto se puede colocar incluso en un apartado dentro de la ficha problema, para que se vea que es verdad. Tenemos también, bueno, la ficha problema es la parte negativa, pero acuérdense que también hay fortalezas, hay oportunidades, la parte positiva. Entonces hacemos una ficha que se llama ficha potencialidad. El título de la potencialidad, que tiene una infraestructura adecuada. Por ejemplo, cuando hicimos el plan de desarrollo de Gracias de Empira, encontramos que ahí el recurso agua es muy abundante. Eso es una gran potencialidad porque tienen suficiente o bastante agua, recurso hídrico. Eso es una potencialidad. Potencialidad turística, potencialidad agroindustrial, potencialidad para la industria maquiladora, etcétera. Entonces, hay muchas potencialidades también en los municipios. Igualmente, el código de la potencialidad
describir la potencialidad, cómo está, cómo se caracteriza, cuáles son, dónde se encuentra, qué cantidad hay, etcétera. Cuáles son los recursos que hay que no han sido explotados todavía, qué recursos, como les decía en Gracias Lempira, por ejemplo, el recurso agua, que nosotros propusimos incluso hacer microeléctricas al tener agua, hacer unas generadores de energía eléctrica a base de agua, microeléctricas, haciendo uso de ese recurso. ¿Cómo están los recursos ahorita, el estado de los recursos y la explotación? ¿Qué factible es hacer la explotación? Igualmente que la ficha problema, aquí en la ficha potencialidad hacemos una suma de 3 condiciones. La magnitud del recurso, ¿qué tanto recurso hay? En base a 5 puntos. La percepción, si la gente sabe, la gente de la población del municipio tiene conciencia sobre ese recurso y lo maneja adecuadamente. Porque tampoco es que lo vamos a desperdiciar, a dejar la llave del lavatrastos abierto ahí todo el día. No, ya porque tenemos mucha agua, entonces vamos a desperdiciarla. No. ¿Qué tan sensible y qué tan consciente está la población? También se le da un puntaje. ¿Cuáles son las condiciones en que debería ser explotado ese recurso para garantizar su sostenibilidad? ¿En qué condiciones se encuentra? ¿Qué magnitud hay? ¿Cómo lo percibe la población? ¿Y en qué condición se encuentra ese recurso, esa potencialidad? Aquí tenemos la suma de los 3, los agentes y organismos que podrían implementar o trabajar en la explotación de ese recurso. ¿Qué actividades preliminares se pueden hacer para aprovechar al máximo esa fortaleza, ese recurso, esa potencialidad que tiene el municipio? Los niveles de responsabilidad, quién es el municipio, la fuerza activa, la empresa privada, qué responsabilidad tienen con el uso adecuado de ese recurso o de esa potencialidad. No es desperdiciarlo, no es usarlo de una manera que se acabe rápido, ¿no? Y también otros que pudieran tener sentido en el diagnóstico, o sea, otros aspectos que puedan tener relación con este recurso. Eso es una ficha potencialidad. Entonces se trabajan las 2 fichas conjuntamente. Ficha problema y la ficha potencialidad. Se trabajan las 2 porque trabajamos lo negativo y lo positivo. ¿Cómo podemos trabajar conjuntamente esas 2 cosas? Este es un ejemplo de ficha potencialidad que también tiene que ver con el plan que trabajamos en el departamento del Ancho. Y esto es, la potencialidad es la dualidad urbana que hay entre Juticalpa y Catacamas, esa dualidad, ese corredor que hay entre esos 2 municipios, esa ubicación estratégica que tienen esos 2 municipios. Aquí está su código, POT de potencialidad, urbanismo y vivienda 03. Entonces aquí hay una explicación, la ubicación en la carretera P15, etcétera, etcétera, que Juticalpa y Catacama tienen esa carretera que los une, que se puede generar en un corredor de desarrollo. ¿Cuáles son los recursos con los que se cuenta? La carretera que une las 2 ciudades y los planes de desarrollo urbano, de crecimiento urbano. Entonces, analizar ese crecimiento a lo largo de esa carretera. ¿Cuál es el estado de los recursos? El mejoramiento de las relaciones comerciales, el mejoramiento de la ampliación y del equipamiento a lo largo de esa carretera, donde está ubicado en Juticalpa y Catacamas y Santa María del Real, que comparten ese eje de movilidad. ¿Quiénes son los agentes implicados? La Secretaría de Obras Públicas, Gobernación, las municipalidades de Juticalpa, de Catacamas, de Santa María del Real. ¿Qué actividades preliminares podríamos hacer? Un plan de desarrollo urbano. A través de un plan de desarrollo urbano se puede generar, zonificar y planificar el crecimiento a lo largo de ese eje de desarrollo. Y los niveles de responsabilidad, pues la Secretaría de Obras Públicas, la Gobernación y las municipalidades tienen la responsabilidad de aprovechar esa potencialidad. Otra técnica u otro ejercicio que se puede hacer para priorizar, y aquí se puede priorizar cualquier cosa, objetivos, problemas, actividades, proyectos,
lo que usted quiera lo puede priorizar en esta matriz. Se llama matriz de decisión. En este caso, el ejemplo es un listado de problemas. ¿Cómo se trabaja la matriz de decisión? Usted puede, incluso si usted quiere, puede priorizar hasta comida. Usted no sabe de qué tiene ganas de comer. Usted hace una lista, hace una matriz de decisión y hace la lista aquí de todas las comidas que usted quiera y las analiza con ellas mismas y llega a una conclusión. ¿Cómo funciona la matriz de decisión? Por ejemplo, hay un listado de problemas. No existe un plan de desarrollo, saturación del suelo, calles de acceso en mal estado, calles rurales en mal estado, ordenamiento territorial, problema técnico con la del agua potable, estacionamiento colectivo público, baños privados, baños públicos, poco apoyo al gobierno. Aquí hay N cantidad de problemas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 problemas. Analizamos los problemas con ellos mismos. O sea que esto mismo que está aquí de manera horizontal, la colocamos de manera vertical. La vamos colocando los mismos problemas. Recuerden que un problema consigo mismo no lo podemos analizar. Entonces, por eso es que está esta franja de aquí, porque son los problemas con ellos mismos. Pero se analiza este problema en relación a los otros. ¿Cuál tiene mayor importancia? ¿Cuál es prioritario? Si el problema horizontal o el problema vertical. Si el problema horizontal es de mayor importancia, colocamos aquí una H. H, o sea, este es de mayor importancia. En este caso, pues ya vemos que el vertical es de mayor importancia. Esto se puede trabajar o se debe trabajar en equipo. El equipo que está trabajando el plan de desarrollo empiezan a discutir y a llegar a un consenso de cuál de los problemas en relación a los otros es más importante. Y así usted va llenando esta matriz. Vertical, horizontal, vertical, vertical, horizontal, vertical, horizontal, etcétera. Un problema con los demás, un problema con todos los demás, este problema con todos los demás. Al final, a este lado va a sumar los horizontales. 1, 2, 3, 4, 5 horizontales. Aquí está, 5. 1, 2 horizontales, 2. Y así sucesivamente, todos los resultados horizontales los va a sumar aquí. Y luego acá, en esta línea que vemos acá abajo, va a sumar, va a colocar estos horizontales que están acá, los va a pasar a esta columna, a esta línea, a esta fila. Luego va a sumar los verticales, o sea, los verticales. Horizontal 1, aquí debería decir 1. Horizontal 1, aquí 1. Perdón, verticales, vertical 1, aquí hay 0, perdón. Estos son horizontales y estos son verticales. Verticales aquí, 0. Verticales aquí, 1. Entonces coloca aquí, total verticales, 1. Verticales en este, no hay ninguno, 0. Verticales, 1, 2, 3 verticales, 3. Y así coloca aquí los verticales. Los horizontales, que los va a pasar de aquí a acá, y los verticales, acá. Luego hace la suma, total. 5, 2, 5 y 1, 6, 3 y 0, 3, 3 y 3, 6, 3 y 3, 6, etcétera. Da los totales. Aquí le va a dar entonces a usted el orden de rango. ¿Qué quiere decir? El que tenga mayor puntaje, en los números 6, usted le va a dar el número 1. Es el primero, porque es el que tiene mayor puntaje. Sería el de mayor importancia. El número 1, el 6, 6, 6, hay 3, repetí, 3. El número 6 es el de mayor importancia. Luego, ustedes definen, de acuerdo a ese orden de rango, si está repetido esos totales, puede volver a hacer otra pequeña matriz de decisión o ustedes definen un orden de rango final. ¿Cuál sería el problema de mayor importancia? En este caso se decidió que es este. Este es el número 1. ¿Cuál es? Problema técnico con la red de agua potable. Este grupo decidió que ese era el de mayor importancia. Le dieron el número 2 a este. ¿Cuál es? Calles de acceso en mal estado. Número 2. Número 3, este de acá, ordenamiento territorial. Bueno, en mi forma de pensar, yo le daría mayor importancia al ordenamiento territorial, pero esto fue un ejercicio que se hizo. Y así sucesivamente, usted aquí prioriza los problemas. Como les decía,
pueden priorizar objetivos, aquí una lista de objetivos, aquí, y aquí la lista de objetivos. Pueden priorizar proyectos, una lista de proyectos consigo mismo, y encuentran el orden de rango, qué proyecto sería primero, qué proyecto después. Pueden priorizar lo que ustedes quieran. Esto se llama matriz de decisión. Es para tomar una decisión y para priorizar cualquier cosa. Priorizar problemas, priorizar proyectos, priorizar objetivos, etc. Bueno, ya vimos la vez pasada el árbol problema. Esto es un ejemplo del árbol problema. Es un problema bien sencillo. Hay muchos accidentes con buses. ¿Cuáles son las causas de que hayan accidentes en los buses? Los vehículos demasiado viejos, insuficiente mantenimiento de los vehículos, eso genera mala condición de los vehículos y eso genera que haya accidentes. Los choferes no son suficientemente cuidadosos, también genera accidentes. Mala condición de las carreteras, esas son causas que hacen que ocurra el problema, generan ese problema, accidentes en los buses. ¿Cuáles son los efectos de ese accidente? Pasajeros muertos o heridos en el accidente. Los usuarios llegan tarde a su lugar, a su trabajo, a su casa, etcétera, llegan tarde. La pérdida económica de los pasajeros y la pérdida de confianza en la empresa de transporte. La gente ya no va a confiar si es una empresa que a cada rato se está accidentando, entonces la gente ya no va a confiar. ¿Por qué hacemos este árbol problema? ¿Por qué? Porque hay una técnica para definir acciones, para definir estrategias, que se llama árbol objetivo. En relación al árbol problema que vimos ahorita con el accidente de buses, ¿qué es lo que hacemos con el árbol objetivo? Convertimos en positivo todo lo que había en el árbol problema. Todo lo que había en el árbol problema lo pasamos, lo convertimos a positivo. Por ejemplo, el problema eran los accidentes de buses, entonces lo vamos a convertir en positivo, como objetivo. Reducir la frecuencia de accidentes con buses. Las causas las pasamos, las convertimos en positivo y se vuelven estrategias. Actualización y cambio de vehículos viejos. ¿Se acuerdan que la causa era que los vehículos eran viejos? Pues la estrategia es actualizar o cambiar los vehículos viejos. Las causas se convierten en estrategias. Por eso este es el árbol objetivo. Es darle vuelta al árbol al problema y convertirlo todo en positivo. Programas de mantenimiento a la flota de vehículos, otra estrategia. Plan de inversión de arreglo a los vehículos, otra estrategia. Entonces, esas causas que ustedes vieron en el problema, en el árbol problema, las estamos convirtiendo en estrategias. Programa de capacitación a los choferes, enseñarle a los choferes que no deben de manejar rápido, que no deben de pelear línea, etcétera, etcétera. Hacer un programa de capacitación. Esa es otra estrategia. Y solicitar el arreglo y mantenimiento de las carreteras. ¿Se acuerdan que una de las causas eran las carreteras en mal estado? La estrategia es hacer solicitudes a quien competa, a quien corresponda, que arregle o le dé mantenimiento a las carreteras. ¿Cuáles son entonces las conclusiones o las soluciones o los resultados que queremos lograr con esas estrategias? Los efectos en el árbol problema, al convertirlo en positivo, van a ser los resultados o indicadores de efectos. Por supuesto, un resultado debe ser la disminución del número de accidentes. ¿Se acuerdan que era uno de los efectos? La disminución de las pérdidas económicas de los usuarios. Lograr que los usuarios lleguen a tiempo a su lugar, a donde van, a su destino, a su trabajo, etcétera. Y que se aumente la confianza del usuario hacia la empresa de transporte. Esos son resultados que queremos lograr. Estos resultados los queremos lograr con estas estrategias. Estas estrategias para lograr estos resultados. Eso es el árbol objetivo. Otra técnica, otra manera de hacer un diagnóstico a través de árbol problema y árbol objetivo. Ojo, haciendo un recuento.
Ya vimos varias maneras de hacer un diagnóstico. El FODA, la matriz DOFAC, ¿se acuerdan de la matriz DOFAC? Ficha problema, ficha potencialidad, matriz de decisión, árbol problema y árbol objetivo. Son prácticamente siete métodos, técnicas o maneras o herramientas para hacer un diagnóstico municipal. Ustedes, cuando estén trabajando en un diagnóstico municipal, pueden hacer uso, de una o varias de estas herramientas. Ustedes pueden usar varias herramientas. Cuando yo trabajé en estos planes de desarrollo, nosotros hacíamos uso de 2, 3 de estas herramientas para elaborar un diagnóstico. Bueno, aquí está el ejemplo del modelo territorial de Olancho, creo que ya lo vimos en una clase pasada. El modelo territorial de Olancho, que aquí está todo con simbología de todo lo que se diagnosticó y la propuesta de desarrollo para el departamento de Olancho que elaboramos en el 2005, un plan estratégico de desarrollo integral al año 2030. Bueno, con este gráfico, con este modelo territorial futuro del departamento de Olancho, terminamos la clase de hoy. Recuerden, cualquier duda, cualquier consulta, hacerla a través del foro de consultas de la plataforma virtual de aprendizaje, o pueden enviarme un correo, pero sería mejor en el foro de consultas. Recuerden que cuando tengamos la sesión relacionada con este tema, allí también podrán despejar todas sus dudas. Muchas gracias.